Bien chicos, hoy vamos a resolver este problema que es el problema 7 de la guía de fluidos en movimiento. ¿Sí? Primero que nada les pide calcular velocidades V1 y V2 del líquido que pasa desde el punto 1 hacia el punto 2, o sea, en esta dirección, ¿sí? Y les dice la sección que tiene el área 1 y la sección que tiene el área 2. Además, ¿qué otro dato nos da? El caudal. Justamente el caudal volumétrico, ¿sí? Que es de 0,012 metros cúbicos por segundo. El caudal volumétrico, recuerden que en este teorema de continuidad nosotros debemos tener el dato de la sección y de la velocidad, ¿sí? En este caso, como empezamos con a circular el líquido por acá, bueno, empecemos con la sección 1. Básicamente el caudal que ingresa en este punto tiene que ser igual al que egresa en el punto 2. Bien, entonces este dato de sección lo tenemos, el dato del caudal lo tenemos, podemos calcular velocidad 1 y lo mismo vamos a hacer con velocidad 2. De esa forma vamos a poder calcular las dos velocidades que nos pide. Bien, para el otro punto donde les pide calcular la presión en el punto 1, ¿sí? Acá ustedes ya tienen la presión en el punto 2, vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli de fluidos en movimiento, es decir, presión 1 más 1/2 de la densidad por velocidad 1 al cuadrado más densidad por gravedad por altura es igual a presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 2. Bien, son todos datos que ya tenemos. Esta es nuestra incógnita. Bien, este dato lo tenemos. Las velocidades las calcularon recién, así que podemos calcular los componentes energéticos de Bernoulli. La altura 1 pueden usar lo que les dice acá, que el punto 1 está a 1 metro, es decir, todo esto multiplicado por 1 metro, densidad de 8,40 por 9,8 por 1 metro, y la altura 2 pueden usar la de 4 metros, ¿sí? O pueden trabajar con la diferencia, es decir, acá 0 y acá 3 metros. Bien, eso es indistinto, a los fines numéricos les deben dar igual. Bien, entonces con este cálculo ustedes van a obtener el dato de la presión 1. Bien, si ustedes observan cómo voy a llegar a las unidades, ¿sí? La presión 1 tengo que obtenerla en pascales, pero todos los otros componentes de Bernoulli están en energía por unidad de volumen, es decir, en joule sobre metro cúbico. Bien, pero ¿cómo puedo sumar presiones con esto, digamos? Si no es la misma unidad. A ustedes en matemática le enseñaron que si yo tengo, lo único que hice acá fue desglosar pascales, ¿sí? Y si yo quiero, puedo multiplicar y dividir por lo mismo, ¿sí? Y no afectan nada a la unidad. Entonces, newton por metro es justamente joule y, perdone, acá es en metro cuadrado, es superficie, y metro cuadrado más 1 metro de esta me quedan metros cúbicos. Por ende, la unidad de pascal y la unidad de energía en joule por metro cúbico son unidades equivalentes, ¿sí? Por eso pueden sumar todos los componentes dentro de lo que es Bernoulli. Bien, para el problema 8 puede llegar a ser una combinación entre fluido en movimiento y en reposo, porque lo que vemos arriba es un tubo Venturi en donde el líquido fluye
desde la sección 1 hacia la sección 2, ¿sí? No se llega a ver claro en la imagen, pero estos son dibujitos de flechas, ¿sí? Desde acá hasta acá. Y esto que está acá abajo, les dice el problema que es un manómetro, ¿sí? De mercurio, un tubo NU. ¿Qué es un manómetro? Como dijimos antes, es un instrumento que es capaz de medir la presión, en este caso, diferencia de presión entre el punto 2 y el punto 1. Es probable que encontremos diferencias de presión entre cada uno de esos puntos analizados, ¿sí? Como verán, hay un desplazamiento acá del manómetro, de las columnas. Esas columnas están conectadas al punto 1 y al punto 2 del tubo. ¿Bien? Entonces lo que vamos a encontrar es una diferencia de presión entre dos tubos. ¿Bien? Entonces, en el primero nos dice calcular la rapidez media entre B1 y B2, o sea, sección 1 y sección 2 del el tubo Venturi. Bien, ustedes, como en el problema anterior, tienen el caudal volumétrico nuevamente, que es de 3.000 centímetros cúbicos por segundo. ¿Sí? De vuelta, ecuación de continuidad, caudal volumétrico, 3.000 centímetros cúbicos por segundo, y saben que el caudal volumétrico se calcula como sección por velocidad, ¿sí? Con este dato y con los datos de cada una de las secciones pueden calcular la velocidad en cada punto. Bien, entonces esto es similar al punto 7. Una vez que calculan eso y ya sabiendo las velocidades, vamos a tener que aplicar Venturi. ¿Por qué? Bernoulli, perdón. Porque dice, ¿cuál es la diferencia de altura entre las columnas del tubo en U si contiene mercurio? Bueno, ¿qué nos está preguntando básicamente? ¿Qué es lo que va a estar marcando en altura este manómetro? ¿Sí? Si ustedes se acuerdan la presión manométrica o el principio fundamental de la hidrostática, la presión manométrica la pueden calcular como la densidad de lo que tiene el manómetro, es decir, en este caso de mercurio, por la gravedad, por la diferencia de altura, ¿sí? Que marca en estas ramas. Bien, dato que no tenemos. La presión manométrica, es decir, la presión, la diferencia entre el punto 2 y el punto 1, que es lo que queremos hallar, no la tenemos porque es esa presión, sería igual a la densidad del mercurio por la gravedad por esa delta de X que marca de diferencia de altura. Bien, entonces este dato, que la presión que hay entre este y este, no lo tenemos. La altura tampoco lo tenemos, ¿sí? Por ende no podemos resolver el problema y hallar cuánto va a marcar este manómetro. Bien, como no tenemos esos datos, lo que tenemos que hacer es plantear Bernoulli, que es la otra ecuación que ustedes conocen para fluidos en movimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque presión 1 más 1 medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 1 es igual a la presión 2 más 1 medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad, mal escrito, bueno, no importa, por gravedad por altura 2. Bien. Bien. Hasta acá, ¿qué hallamos? Velocidad 1 y velocidad 2 las tenemos. Entonces podemos calcular el componente energético de Bernoulli. ¿Sí? Estos dos datos lo podemos calcular. Presión 1 y presión 2 no lo sabemos, ¿sí? Pero son datos que podemos hallar. ¿Por qué? Componente de energía potencial dentro de lo que es el tubo Venturi. O sea, esta parte del problema se aplica al tubo Venturi. Bien, esto se aplica al manómetro, a lo que va a medir ese instrumento de medición. Por ende, si nosotros analizamos la velocidad media acá, donde
la diferencia de altura entre ambos puntos, sección 1 y sección 2, no tiene, es un tubo horizontal que está de este lado, ¿sí? ¿Sí? Entonces, podemos descartar estos dos componentes, altura 1 y altura 2. Bien, que esa es justamente la aplicación del tubo Venturi. Entonces, básicamente, la presión, la diferencia de presión, ¿sí?, va a estar dada por las componentes de energía cinética, ¿sí? O sea, este componente y este otro. Con esos dos datos que ustedes ya pueden calcular, van a hallar la diferencia de presión entre los puntos del manómetro, lo que van a reemplazar acá, y con eso van a calcular la altura del manómetro. Perdón. Se eleva un líquido desde el recipiente de la parte más baja a través de una bomba que entrega una velocidad, que entrega, no dice nada de velocidad. Oh, Dios santo. Bien, en el problema 9, ¿qué les dice? En el sistema de la figura 4 se eleva un líquido desde el recipiente de la parte más baja a través de una bomba que entrega 668.800 joules sobre metro cúbico de energía, ¿sí? Les da la energía de la bomba. Si consideramos despreciable la velocidad del líquido en el recipiente que se encuentra a 2 metros de altura, es decir, desde este punto, y la densidad del agua como 1000 kilogramos por metro cúbico, y que en ambos extremos se encuentran en la acción de la presión atmosférica, dice cuál será la velocidad de salida en B2, o sea, con qué velocidad va a salir acá, diciendo que la distancia entre 1 y 2, el punto 2 se encuentra a 18 metros del suelo, ¿sí? Y el punto 1 a 2 metros. Bien, como sigue siendo fluido en movimiento, lo que tenemos que plantear es nuevamente Don Bernoulli, ¿sí? Entonces, volvemos a lo básico, presión 1 más 1/2 de la densidad por, velocidad 1 al cuadrado más es igual a presión 2 más 1/2, dije todo mal. Bien, como este y todos los otros problemas, vamos a aplicar Don Bernoulli, ¿sí? Presión 1 más 1/2 de la densidad por velocidad 1 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 1 es igual a presión 2 por 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 2. Bien, lo mismo que veníamos viendo siempre. Ahora acá tiene un componente importante que es una bomba, ¿sí? Como José les habrá dicho en la teoría, esta ecuación solamente responde para un cierto tipo de fluido, pero que la realidad es que no se puede cumplir esto, digamos, en la realidad. O sea, cómo yo paso toda esta cantidad de agua que está a 2 metros a un punto de mayor altura con una velocidad determinada, ¿sí? Entonces, eso no sucede. No sucede a menos que yo tenga una bomba. Bien, para poder transportar todo esto y que salga determinada energía cinética por este otro punto y a esta altura, yo necesito de la ayuda de una bomba. Cuando nosotros contamos en estos sistemas con energías de bomba, lo que hay que hacer es sumarla desde este punto, ¿sí? Energía de la bomba, que es energía de la bomba por unidad de volumen, ¿sí? Como ustedes verán acá. Joule sobre metro cúbico. Bien,
Entonces, la ecuación de Bernoulli se ve modificada cuando tenemos una bomba en el problema. O, por ejemplo, si tuviéramos pérdida de rozamiento, que habría que sumarlas del lado de las pérdidas, de las salidas. Bien, en este caso no es así, pero ya vamos a ver el próximo problema que sí lo tiene. Bien, entonces, en este caso nosotros tenemos este dato de energía de la bomba, que son los 668.800 joules sobre metro cúbico. Como dijimos, presión 1 y presión 2 son las presiones atmosféricas, porque el problema dice que debemos considerar para esos puntos, como punto 1 y punto 2, la acción de la presión atmosférica. Entonces podemos descartarlos, ¿bien? Simplificar. A su vez, le dice que la velocidad 1 se puede considerar como 0. Dice, si consideramos despreciable la velocidad del líquido en el recipiente que se encuentra a 2 metros, ¿sí? Consideramos esta velocidad del punto 1 como despreciables. Y la altura del punto 1 sí la tenemos, que son esos 2 metros. Bien. Por ahora venimos con datos que ya tenemos. Tenemos energía potencial por unidad de volumen en el punto 1 y tenemos energía de la bomba por unidad de volumen del punto 1. Del punto 2, ¿qué no tenemos? Este componente porque no tenemos la velocidad, o sea que no tenemos el componente energético cinético por unidad de volumen, pero sí tenemos este porque tenemos la altura en el punto 2, que son esos 18 metros. Bien, entonces de acá solamente ¿qué les queda hacer? Despejar velocidad 2, porque todos los otros datos son datos que ustedes ya pueden obtener del problema. Así que bueno, esto es básicamente cómo se resuelve el problema 9 de la guía de fluidos en movimiento. Bien, para el problema 15 volvemos a tener, dice, para extraer agua de un río y elevarla a 10 metros de altura, se utiliza una bomba centrífuga con caño de 10 centímetros de diámetro. Dice, la velocidad media del agua en la boca del caño de salida debe tener un valor de 2 metros por segundo. Las pérdidas por rozamiento en la cañería se estiman en un 10% de la energía cinética por unidad de volumen. Mentira. Y el rendimiento de la bomba es del 70%. Calcular el caudal másico de la instalación en kilogramos por hora y la potencia en HP que se debe entregar la bomba. Bien, para el cálculo del caudal másico. Ustedes saben que el caudal másico no es nada más nada menos que el caudal volumétrico por la densidad. El cálculo del caudal volumétrico, a su vez, es sección por velocidad y le añadimos la densidad para hallar el caudal másico. Son todos datos que ustedes tienen. Tienen la densidad que tomamos como líquido el agua, ¿sí? 1000 kilogramos por metro cúbico. La velocidad la tienen porque dice que la velocidad media del caño es de 2 metros por segundo. Y pueden calcular la sección porque les dice el diámetro de esa cañería. Ustedes saben que la sección es pi por radio al cuadrado. Bien, entonces ya una vez hecho el cálculo de caudal másico, ahora tenemos que llegar a la parte de la potencia que tiene que entregar la bomba. Bien, para el cálculo de la potencia de la bomba, antes que la potencia tenemos que saber cuánta energía o trabajo es capaz de entregar esa bomba. Por ende vamos a tener que volver a recorrer a Don Bernoulli. Bien, entonces presión 1 más 1/2 de la densidad por velocidad 1 al cuadrado más densidad por gravedad por altura 1 es igual a la presión 2 más 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más densidad por gravedad por altura. Bien, entonces, estos datos ustedes ya los tienen porque dice que la
bomba tiene que extraer agua de un río, ¿sí? Este es el río, y elevarlo a 10 metros de altura. Bien, entonces podemos tomar este el punto 1 y este como el punto 2, ¿sí? El punto de salida. El punto 1, la velocidad podemos tomarla como relativamente igual a 0, ¿sí? Porque no se puede apreciar el nivel de lo que va bajando el río en base a lo que va a salir de acá ese agua, ¿no? Después, dice que la velocidad del agua en la boca de salida es de 2 metros por segundo, o sea que este dato de energía cinética por unidad de volumen sí lo tenemos. Después nos agrega otro dato más que es las pérdidas por rozamiento, las cañerías. Bien, esas pérdidas por rozamiento, como yo les dije, y la energía de la bomba hay que cuantificarla dentro de lo que es la fórmula de Don Bernoulli. Bien, entonces, la energía de la bomba, que es todo lo que es entrada, se cuantifica de este lado, como les dije en el problema anterior, y lo que son salidas se deben cuantificar de este otro lado. Entonces, esto que son pérdidas por rozamiento, bien, pérdida por rozamiento y energía de la bomba por este otro lado. En el punto 1, como ya vieron, podemos tomar que este punto, la altura es 0, entonces no tiene energía potencial, y en el punto 2 sí tiene energía potencial porque lo eleva a 2 metros de altura. Y presión 1 y presión 2, lo mismo que en el problema anterior, presión atmosférica. Entonces las podemos despreciar. Es decir que toda la energía del punto 1 va a estar dada a la energía de la bomba. O sea que todo el sistema este va a poder funcionar gracias solamente a el componente energético de la bomba. Entonces esa energía que calculamos de la bomba va a tener que ser igual a el componente de energía cinética del punto 2, ¿sí? Que lo podemos calcular, más el componente de energía potencial del punto 2, más un componente que hay que sumarle por pérdidas por rozamiento. O sea que la energía de la bomba tiene que alcanzar para todo esto, para que tenga velocidad, para que alcance esa altura de 10 metros y para que pueda vencer el rozamiento entre las paredes del recipiente. Entonces, dice, ¿cómo calculo esta pérdida de rozamiento? ¿Sí? Para poder hallar finalmente la energía de la bomba. Las pérdidas por rozamiento, dice, se estiman en un 10% de la energía cinética por unidad de masa a la salida del agua. Es decir, por este componente de energía cinética, porque es la energía que tiene a la salida el agua. Bien, si ustedes analizan ese componente que es el de energía cinética por unidad de volumen, ¿sí? ¿Cómo hago yo para transformar la energía cinética por unidad de masa? Bien, vamos a tener que tener en cuenta qué componente, el componente de la densidad. Pero básicamente, si nosotros tomamos ese dato así, podemos finalmente aplicarlo acá, porque estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Energía cinética por unidad de volumen. Bien, entonces este dato es el que yo quiero y que debo multiplicar por 0,1 o por 10 sobre 100 para hallar cuántas son las pérdidas por rozamiento. O sea, no sé si se entendió. Entonces, las pérdidas de rozamiento son un 10% del componente energético del punto de salida. O sea, del componente con la velocidad de 2 metros por segundo. Entonces, yo ya teniendo este dato, que es el que puedo calcular, que es el que voy a reemplazar acá, lo voy a multiplicar por 0,1, que es ese 10%, y eso directamente va a ser mi dato de Q de rozamiento. ¿Sí? Entonces, de esa forma ustedes calculan la energía de la bomba. Voy a borrar, así tengo más espacio. ¿Sí? Entonces, como dijimos hoy, la energía de la bomba por unidad de volumen les va a quedar como el componente de energía cinética, 1/2 de la densidad por velocidad 2 al cuadrado, más el componente de energía potencial, densidad por gravedad por altura 2, más las Q de rozamiento, ¿sí? Que lo pueden reemplazar directamente acá como el 0,1% de la energía cinética
por unidad de volumen, es decir, el 0,1% de todo esto. 1/2 de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado. Bien, esto serían las pérdidas por rozamiento. Esto sería la energía potencial del agua en el punto 2 y esto sería la energía cinética del agua en el punto 2, perdón. Entonces, en base a todos esos cálculos que ustedes van a poder resolver, porque si tienen los números, van a hallar la energía de la bomba. Energía de la bomba por unidad de volumen, ¿sí? Energía por unidad de volumen, es decir, cuánto joule por cada metro cúbico va a tener que entregar esa bomba para poder funcionar. Bien, pero yo no tengo un metro cúbico de agua. Tengo cierto caudal, que son tantos metros cúbicos por segundo. ¿Sí? Entonces, la energía de la bomba por unidad de volumen multiplicada por el caudal volumétrico me da esa potencia que voy a necesitar o potencia que va a entregar la bomba. Bien, ¿por qué? Si ustedes analizan, esto es joule sobre metro cúbico. El caudal volumétrico es metro cúbico, ¿sí?, por segundo. Bien, entonces, si yo simplifico los metros cúbicos, esto me queda en joule sobre segundo, que es una unidad de potencia que ustedes ya conocen, que es el watt. Bien, entonces, esa energía que hallaron con Bernoulli, energía por unidad de volumen, multiplicada el caudal volumétrico, es la potencia que está entregando la bomba para hacer el trabajo realizado. Bien, pero acá, si ustedes se fijan, dice calcular la potencia que debe entregar. Esta potencia es la potencia de salida, ¿sí? La potencia con la que trabaja la bomba. Bien, esta potencia de salida, perdonen la letra, es el 70%, ¿sí? El 100% X. Bien, entonces calculan el 100% de eso y eso es su potencia de salida, que ¿en qué unidades la van a tener? En watt. Lo pueden convertir a HP y creo que daba alrededor de 3 HP la potencia de entrada de la bomba, ¿sí? Así que hagan los cálculos y cuéntenme si llegan a ese valor.